prefectura, como nueva autoridad republicana, Agustín Gamarra. Y en el caso de Arequipa sería el 6 de febrero de 1835. En el caso de ustedes, por así decir, las noticias llegaron un poco tarde, pero también estas venían con las nuevas autoridades, y que aconteció hace un día de ayer, siendo su bicentenario. En el caso de Tacna, será el siguiente mes. Y el último en curar la independencia sería, en este caso, Tarapacá. En esta lista que les quiero presentar es la ciudad de Arequipa, en un plano del intendente Álvarez Jiménez en el año de 1783, el cual se encuentra en el Museo Británico. Ustedes dirán, ¿por qué no está en España? Porque la psiquiatría y situación de materiales, cosas necesarias de la vida, este material que no está en el Museo Británico. Y entonces entramos a una serie, a unas consideraciones previas. El proceso de independencia, entendamos, para caso de la historiografía española, se ve como el proceso de las independencias hispanoamericanas, la cual, si ustedes ven en contexto, fue paulatinamente en las décadas ya del siglo XIX que paulatinamente empezó a perder su territorio debido a varias contradicciones del sistema español, ya sea las reformas borbónicas, la caída del rey español frente a las reformas borbónicas y la incertidumbre, además de la Constitución de Cádiz, y también el hecho de que muchos de los americanos sentían que no eran representados y les entraba una inquietud y una duda de qué eran partes, de qué eran integrantes. Muchos de los actores que defendieron a España frente a Napoleón eventualmente fueron actores militares que se enfrentaron directamente al Imperio Español en tierras republicanas. Y ese es el caso de José San Martín y eventualmente Simón Bolívar. Pero como proceso fue una larga resistencia y también cambio de gobierno a otro, de ser súbditos del ciudadano y los súbditos del rey a ser ciudadanos de la República. Esta transición se puede considerar como uno de los hechos más traumáticos de nuestra historia del Perú, igual que la conquista española o la guerra con Chile. Entonces, en contexto, hace un momento escuchaba la conversación de inevitablemente de algunas personas del uniforme y decían ¿por qué va dónde estaba y por qué tenía la relación con Arequipa? Producto de las reformas borbónicas, se cambió la organización territorial y la cabeza de la intendencia de Arequipa era la ciudad de Arequipa. Y en este caso, el partido de Moquegua, que vendría a ser este sector, era parte del partido parte de la intendencia de Arequipa. La intendencia, que en el Perú fueron alrededor de 7 intendencias, era parte de la organización jerárquica y de gestión y administración del territorio del virreinato peruano, el cual respondía para tener control militar, tener una organización política, tener una forma de recaudación de impuestos, organización y estructura militar. Entonces, lo que pasaba en Arequipa, disposiciones, afectaba a todo lo que era la intendencia de Arequipa, que era conformado por el partido de Moquegua, el partido de Tarapacá, el partido de Islay, el partido de Caraná, entre otros sitios. Y acá van a indicar, el 7 de junio de 1784 el virreinato se dividió en 7 intendencias: Lima, Cusco, Huamanga. Huamanga es el punto que actualmente constituyamos Ayacucho. Huancavelica, Tarma, Arequipa y Trujillo. Cada intendencia se organizó en partidos gobernados por sus delegados que sumaron 52 como parte de las reformas borbónicas. Este es el territorio. Este plano lo podemos encontrar justamente en el Archivo General de Indias y esta es la división territorial que se tenía. La cabeza de esto era la ciudad de Arequipa. La demografía para 1792 en la provincia de Arequipa contaba con 22.882 españoles, 5.000 indios y otro tanto así pues de mestizos, minoría de libres, esclavos, así como mulatos y zambos. Se aprecia una gran cantidad de la población española que habitaba la ciudad de Arequipa a finales del siglo XVIII. Esto más o menos se podría aplicar un poco también en la ciudad de Moquegua y en otras partes del sur andino. Y acá entendamos algo. El proceso de la independencia se consolida con la batalla de Ayacucho y con su correspondiente capitulación. En este cuadro alegórico vemos justamente representados justamente a José Antonio de Sucre frente a un capitulante que es el Guillermo de la Serra. Detrás está justamente con el poncho
Miller, y por atrás está Agustín Gamarra, entre otros personajes. Esto, entendámoslo, como ya les hice entender, es que la jura de la independencia es, para lo que son las ciudades del sur peruano, un proceso que terminó de consolidar la caída del Imperio Español y el surgimiento de la independencia. Esta noticia vino como rumores ante el descalabro, en palabras de los realistas, de lo que pasó en la Pampa de la Quima, y al no tener más información, esto generó mucha incertidumbre, y los rumores que venían a caballo trajeron las noticias de este descalabro. Y bueno, esto es una, dentro de lo que viene a ser las fuentes para la historia del Perú, los grabados nos dan un contexto, y esta es una lista de la ciudad de Arequipa de ese momento, para 1855, entendieron que esto no cambió mucho. Y acá entramos a lo que es el proceso y la cronología de los hechos. Luego de esta victoria militar de Ayacucho y Junín y la capitulación consiguiente, ¿qué es lo que quedaba? Un grupo rebelado en Real Felipe, en el Callao, un contingente más o menos numeroso, encima de 5.000 combatientes, en lo que actualmente era el Alto Perú, que luego se denominaba como Bolivia, y a lo que era Arequipa como partido. No superaba la cantidad de, eran menos de 500 unidades que podían ser empleadas. Y acá entramos en lo siguiente. Se da la batalla de Ayacucho el 9 de diciembre, el día 10 de diciembre se firma la capitulación. En Arequipa, el intendente de la ciudad es el brigadier Juan Bautista del Valle, el clero de mayor autoridad eclesiástica fue el obispo Sebastián Goyeneche y Barrera, el cual su diócesis era justamente la intendencia de Arequipa. Todo estaba supeditado. Entendamos que en ese momento estaba supeditado tanto el poder político, eclesiástico y militar hacia la cabeza de esta intendencia. Ahora, el día 12 de diciembre, el general Antonio José Francisco de Sucre envió una carta dirigida a la ciudadanía informando sobre la victoria de Ayacucho y buscando garantizar la paz en el sur. Entendamos una cosa: con la caída del Imperio Español y la capitulación, las autoridades que estaban en las ciudades, además de sentirse en el abandono o la incertidumbre, también se preocuparon del vacío de poder, porque inmediatamente surgió algo que podríamos decir como delincuencia actualmente, pero en ese momento era considerado como el bandolerismo. En lo que eran los caminos y las rutas comerciales no era seguro transitar, y en las propias ciudades había ya evidencias de saqueo ante las autoridades españolas, y también las autoridades españolas en un primer momento le dieron una resistencia, pero hasta el hecho consumado el proceso de transición inició. El 12 de diciembre, el general Francisco de Pablo Otero Goicoechea es designado como prefecto de Arequipa, que viene a ser la primera autoridad republicana, no producto de elección, pero sí en representación del nuevo sistema que se implementa en el sur peruano y en varias partes de las zonas que presentó resistencia a las tropas patriotas. Eventualmente, el 17 de febrero, el mariscal Pío Tristán Moscoso, arequipeño, uno de los grandes propietarios ricos del Perú, además de militar de carrera, y el oficial de mayor grado, después del virrey de la Serna, se le designa como nuevo virrey de Perú, teniendo en cuenta que las disposiciones que se tenían cuando el virrey de la Serna abandona lo que es Lima y se ubica en Cusco, y esta hace que sea la capital del virreinato, significando un tema de resistencia, la audiencia, que había visto su buen desempeño cuando fue presidente de la misma, este personaje hizo que se lo viera como un candidato a elegir y representar la resistencia del Imperio Español. Evidentemente que tomando claro la magnitud de lo que venía y cómo podía resistir, y sabiendo sus limitaciones, tanto económicas, aunque tenía una red de poder extensa como familia, fue justamente, tomó noción y cabeza, por así decir, de que no era posible resistir.
Un dato interesante de este personaje es el tío de Flora Tristán, y su hija fue considerada la soltera más codiciada del siglo XIX por la fortuna que tuvo. Dicho sea de paso, el distrito de la Victoria debe el nombre justamente a su hija, Victoria Tristán, que casó con Rufino Echenique, y que en lo que puede ser la historia de Perú, eventualmente fue uno de los actores que apoyó lo que era la Confederación Peruano-Boliviana, pero esa es otra historia. El 21 de diciembre, la ciudad de Arequipa llega la noticia de la designación del mariscal Don Pío Tristán y Mosquizo como nuevo virrey. El 23 de diciembre llega a la ciudad de Arequipa un ejemplar de la capitulación de Ayacucho. Entendamos que una cosa de las noticias son verbales y otras son las pamfletarias, los pasquines, los boletines, y estas cosas eran, digamos, una forma de la que difundía las ideas. Actualmente tenemos algo que no siempre pasa, bueno, en la historia de la humanidad, que es las noticias que tenemos de inmediato. Ahí en ese momento las noticias eran a caballo, y en la forma que llegaban, en un momento podían aparecer rumores y en otro momento podría pasar una noticia más importante. Ahora, con la llegada justamente de esta noticia, el mariscal Pío Tristán juramenta como el cargo de virrey, pero inmediatamente llega hacia el día 29 José Antonio de Sucre y también el primer prefecto de Cusco, Agustín Gamarra. En este caso, vale indicar que don Pío Tristán Moscoso renuncia al cargo de virrey. Entendamos que entre su designación y renuncia, más o menos pasan alrededor de 15 días, valorando lo que había pasado en el contexto que le podría tocar. Don Pío Tristán Moscoso renuncia al cargo de virrey y envía una proclama aceptando y reconociendo la victoria de Ayacucho. El 30 de diciembre, el Cabildo de Arequipa realiza una sesión en que reconoce el triunfo de Arequipa y acepta el nuevo gobierno. Entendemos algo de este momento de lo que eran los realistas y simpatizantes, es que preveían que podían hacer resistencia y podían organizarse, pero ante el hecho consumado y la caída de las cabezas, ya los dados estaban tirados, como dirían en el pueblo. Y eventualmente el Cabildo de Arequipa realiza una sesión en la cual envió un oficio al general José Antonio de Sucre respondiendo a la carta del día 12 de diciembre aceptando la victoria de Ayacucho y sometiéndose al nuevo orden republicano. El 3 de enero se embarca en el puerto de Pica el ex virrey José de la Serna a bordo de la fragata francesa Ernestina con destino a España. Un detalle interesante de este momento es que todas las tropas y cabezas que capitularon en Ayacucho, hubo dos posibilidades: o se quedaron en el Perú o se iban. Y los que se iban buscaron el camino más corto de Ayacucho, bajando de Ayacucho a Carabalí y embarcarse en el puerto de Iquica, inmediatamente abandonando el país. En algunos casos fueron como soldados y otros en familias, pero acompañados siempre por un contingente del ejército gran colombiano, que como era una de las formas de asegurarse la rendición y el retiro de estas tropas. Ojo que el retiro de estas tropas fue en algunos casos agarrando un barco nacional, un barco de bandera nacional o extranjera, o según el coronel mismo, o pagando lo que fuera necesario, pero lo que quería era ganar el país. En este contexto, justamente, el obispo de la ciudad de Arequipa, José Sebastián de Goyeneche y Barrera, envía una carta al general Antonio José de Sucre en la que reconoce la victoria. Entendamos algo, en lo que es la discusión de las ideas, en el tema de la moralidad y lo que es las condiciones que podían tener las personas en el momento, la iglesia es muy importante. Y cuando tú tomabas una misa, se reconocía la autoridad del rey. Pero ante la caída del sistema político, estas autoridades inmediatamente empezaron a migrar a reconocer la victoria y eventualmente hizo que los sacerdotes, cuando tocara el momento, juraran y reconocieran la autoridad de la nueva república. ¿Ese monstruo fue numérico? Sí. ¿Generó mucha incertidumbre? Lo hubo. Pero en este momento de la derrota fue un tránsito que tomó mucha resistencia en algunas autoridades eclesiásticas, pero también era necesario para adaptarse al nuevo monstruo llamado la República. Ahora, el obispo de la ciudad de Arequipa, José Sebastián de Goyeneche, envió una carta al general José Antonio Sucre que reconoce la victoria de Ayacucho.
El 9 de enero, el periódico La Primavera, o Mañanas de su Independencia, publica su primer número. El 10 de enero se realizan las últimas sesiones del Cabildo de Justicia y Regimiento de Arequipa por parte del intendente Juan Bautista de Sagasti, la Valle de Sagasti, entendiendo que procuraba el orden interno y una transición tranquila para que no hubiese un vacío de poder y proliferar el banderismo. Eventualmente, el día 10 de enero se realizan las últimas gestiones. El 12 es el ingreso a la ciudad de Arequipa del general Pablo Otelio Goicoechea con una autoridad republicana. El 15 de enero finaliza el gobierno del intendente. El 24 de enero el prefecto de la ciudad, Francisco Pablo Otero, hace un aviso de la entrada del batallón número 1 de dicho prefecto que está a cargo. El 25 se hace una lectura de la disertación económico-civil sobre el departamento de Arequipa, dirigida al libertador Simón Bolívar. Esto fue movido por justamente la Academia Lauretana. Y finalmente el 28 de enero hace su entrada del batallón del prefecto Pablo Otero. Y acá entramos en una cosa interesante. Es que el 1 de enero se publica el mando que se dispuso que se jurase la independencia nacional en Arequipa el día 6 para las autoridades civiles, el día 7 para las autoridades eclesiásticas y desde el 13 a sus provincias. Y entiéndase a las provincias lo que eran los partidos. Entonces, al haber dispuesto esto, este banco es el que se publica acá. A razón de esto es que se toma esta fórmula en la cual, donde llegaran las autoridades designadas como autoridades republicanas, hacían jurar a todas las autoridades civiles y eclesiásticas, y así hacia las demás partes de los partidos, eventualmente considerados como provincias, y lo que eran los jurados que pasaron a ser los distritos. En el caso de Moquegua, entendámoslo de esta manera: al salir este bando, se dio la disposición pertinente para que jurasen bajo esa fórmula todas las autoridades. Y sobre eso hay documentos de varios sacerdotes, varios alcaldes y varios personajes que gran poder o representatividad que estaban justamente reconociendo la autoridad del nuevo gobierno. Ahora, el 1 de febrero se crean las divisiones de minería en las capitales de los departamentos, así como la Corte Superior de Arequipa y Cusco. El 1 de febrero el general Francisco de Paula Otero de Colea publica tanto donde se establecen las bases, las pautas para la implementación de la independencia, que es lo que tienen acá. El 6 de febrero se jura la independencia de Arequipa. Este aspecto yo lo voy a decir un poco en la narración de este hecho. El 7 se realiza la implementación de las autoridades eclesiásticas. El 27 de febrero se publica la quinta edición de La Primavera, en que se recuerda que la prueba de independencia se hizo el 6 de febrero y espera la cura de la Constitución. Y acá entramos a lo que fue la narración de este día. Y en comparación a lo que ha pasado en las demás partes del Perú, más o menos fue el mismo protocolo para hacer en cada jurisdicción. Indica: un repique general de campanas acompañado del estruendo de la artillería anunció el 6 de la mañana que el siguiente se rompieron los hierros de la tiranía y se arrojó el coloso tesón de este orgulloso trono que ha dominado por más de 3 siglos. Este es el suplemento republicano. De acuerdo al mando publicado el 1 de febrero, se establece lo siguiente: que a las 9 de la mañana se presentaban en la casa de la prefectura. Obviamente que esto no es en la calle San Francisco de la ciudad de Arequipa, en la segunda cuadra, sino vendría a ser la segunda cuadra del Palacio Viejo. Todas las autoridades cívicas, eclesiásticas, militares, a prestar el dicho juramento de la siguiente manera: yo juro a Dios que reconozco a la independencia de la República del Perú, que es comprendido el departamento de Arequipa. Entiéndase que por el departamento de Arequipa era Arequipa, Moquegua, Tacna, Arica y Apacá, que la defenderá constantemente el gobierno español y toda la dominación extranjera, haciendo para ello el uso de los bienes de la naturaleza y fortuna que Dios me ha dado, y cumpliendo exactamente a mi Estado con las leyes y demandadas a aplicar por el poder soberano. Así lo hiciese, Dios me ayude, si no, me lo demande, y mi nombre sea borrado de la lista cívica de Perú, infamando para siempre y para circunstancias firmes, que es lo mismo que figura acá. Finalmente, en cuanto a lo que
los patriotas de las zonas religiosas, el pueblo de Arequipa, el pleno de todos bajo la presidencia del Cabildo Civil, presidido por los alcaldes ordinarios, acá señalados, además de su propio edificio. Y abrió la sesión con palabras del prefecto y del alcalde, procediendo a darse lectura del acta de independencia nacional que con el nombre multitud protestó sin jurados. Entre aplausos se repetía: viva la libertad, viva la independencia, viva el Perú, viva Arequipa. Posiblemente esto a las 4 de la tarde se realizara la publicación de la independencia paseando en las calles y en las iglesias de la ciudad. Hubo una gran multitud encabezada de autoridades y salió a la plaza mayor entre aplausos y repique de campanas y cohetes, y se hizo la bandera del Perú repitiendo estrepitosamente las vivas. Finalmente recorrían las principales calles y plazas. Evidentemente que este acto también se sumó a algunas cosas como la presencia de Bolívar, la publicación de un banco para la implementación de la Constitución de 1823 y la jura de la misma. Ahora, quiero señalar que estos documentos obran tanto en el archivo arzobispal de Arequipa o en los archivos regionales o también en los archivos arzobispales, entendiendo que como banco fue copiado como parte de la correspondencia y hay evidencias del mismo. El día de hoy, por ejemplo, uno de los promotores de este espacio de discusión que ha promovido Andes del Sur, ha publicado justamente en banco que el caso de Torata duró también de independencia el día de hoy. Finalmente, acá está la proclama que es el mariscal Don Tristán Moscoso a los pueblos del Perú, publicado en el periódico El Sol de Cusco, en la cual dice: Don Pío Tristán Moscoso, comendador del orden de América y Salud Católica, mariscal de campo de los Reales Ejércitos y virrey gobernador y capitán general del Interior del Perú, superintendente de la Real Hacienda. Peruanos, la batalla del 9 de diciembre del corriente en Quima, de que os hablé el 22, fue enteramente contraria a las armas del rey. El día recibió la capitulación celebrada en consecuencia de este suceso y hoy se publica para su cumplimiento el nuevo sistema de gobierno en que vais a entrar y reclamar el ejercicio de las virtudes que forman su base y que os hará felices. Yo espero que la República del Perú sea administrada por ellas, mediante la observancia de las leyes civiles y militares que el Congreso ha sancionado hasta la publicación de estas, por el mismo comisario que espera que deban regir actuales con suma sumisión las autoridades constitutivas. Os recomiendo, pues, la unión, la sumisión y la suborganización, la probidad de todas nuestras acciones. Otro documento que se tiene en torno a este momento justamente es la correspondencia que se tiene publicada en el diario El Sol, justamente de este reconocimiento justamente de esta victoria, ya sea por las autoridades eclesiásticas o en este caso como los suscribientes del Cabildo de Arequipa. Y en este otro documento, justamente la carta que hace el obispo Sebastián Goyeneche reconociendo justamente esta parte de la victoria y la transición. Con ello, quiero señalar, y dejándoles esta lista, es que para la historia nacional ha sido importante el 28 de julio y Junín y Ayacucho, pero tenemos que por responsabilidad de nuestros gobiernos locales, como comunidad e identidad local, señalar nuestros propios procesos de independencia y nuestras propias juras. Con esta lista que es del 9 de diciembre de 1924 en la ciudad de Arequipa, alumbrado con motivo del centenario de la batalla de Ayacucho, quiero agradecer la oportunidad de presentar estas ideas y transmitir justamente lo que pasó en Arequipa, que es el antecedente para el contexto que vino inmediatamente como Perú. Muchas gracias. Un fuerte aplauso, señor Gonzalo. Señor Gonzalo, por favor, si puede repetir aquí, esta campaña, por favor. Vamos a invitar al licenciado Ángel Néstor Calizaya para que le dé un diploma del conocimiento al señor Gonzalo Jesús Gómez Amaria por su